la oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Otro fin de semana comienza, el último de este mes de agosto. Para muchos termináis las vacaciones, otros estáis a punto de comenzarlas. Y como siempre en nuestro tiempo, el momento de llenar de misterio las ondas de Radio Nacional. Dos nuevas emisiones están ya listas con temas que ojalá os gusten. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, incluido Rubén de Felipe, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Y como siempre, en este tiempo de vacaciones es un placer estar aquí con vosotros disfrutando de la radio. Estas noches de verano son un momento especial para hacerlo y os lo agradecemos. Y agradecemos que estéis ahí con nosotros llenando este espacio en blanco. Saludos a todos los que nos estáis escuchando ahora en directo a través de la sintonía de Radio Nacional y Radio 5, a los que lo hacéis a lo largo de la semana a través del podcast y a todos los que estáis enganchados con nosotros, conectados a través de la radio online en cualquier parte del mundo. Es un placer que estéis ahí. Llevamos varias décadas hablando de misterios y trayendo invitados importantes al programa y nos habéis pedido que hagamos un resumen del mundo de los ovnis. Atentos que esta noche con uno de nuestros compañeros os vamos a ofrecer uno de los mejores resúmenes de todos los casos, incluido el de Roswell. Nuestro compañero Javier Sierra estuvo allí, uno de los pocos españoles que estuvo allí y nos va a contar cosas de primera mano. Ahora un segundo tema con más misterios. Alrededor de todo el mundo buscaremos gigantes y buscaremos seres de un solo ojo, cíclopes. Pablo Villarrubia nos lo va a traer. Y si estáis listos ya, tras esa pequeña introducción nos vamos de lleno a ese mundo de los ovnis. Ya veréis qué curioso. Es la mejor fotografía de un ovni que jamás he visto. Cuando vi las fotos de Gulf Breeze supe que eran un montaje, pero estas tienen calidad suficiente como para que el gobierno las oculte como uno de los secretos mejor guardados. Lo del camión solo fue una maniobra de despiste para que nadie se fijara en Fort Benning, que es donde de verdad guardan los restos del ovni de aquí. Tenemos que ir a Georgia, Scary. Vamos. Mulder, la fotografía está trucada. ¿Qué? Mira. La sombra de este policía se supone que está producida por las luces del ovni. Sin embargo, no concuerda con la posición de la nave. Tal vez había focos detrás de la cámara que producían la sombra. Observa el color de las luces que se reflejan sobre el parabrisas. Ese debería ser el reflejo de las luces del ovni, pero no se corresponde con el color de sus luces. Es posible que el parabrisas fuera de un cristal tintado y también puede ser atribuido a condiciones atmosféricas. Deberíamos pedir que fuera analizado. ¿Por qué no lo admites, Scully? Estás predispuesta a no creerle. O tú estás demasiado predispuesto a creer. Lo único que pretendo hacer es seguir una pista que quizá demuestre la existencia de vida extraterrestre. ¿Cuántas fotografías? ¿Cuántos testigos? ¿Cuántos testimonios a lo largo de todos estos años? Miles de personas afirman haberlos visto, incluso estar cerca de ellos, incluso haber sido raptado por ellos. Sin embargo, tras todos esos millones de aparentes pruebas, pocas son consistentes. A veces fraudes, otras fenómenos explicables,
y los medios oficiales sin dar datos, sin aportar sus pruebas. Pese a los fraudes, a las pruebas poco claras, hay muchos caminos e indicios que poco a poco nos acercan a la evidencia real. Escuchemos lo que nos cuenta nuestro invitado. Javier, hemos hablado montones de veces en el programa del tema y quizá, bueno, la primera pregunta es si tú crees que no todas esas luces, el 5% que decían de luces no explicadas o fenómenos extraños que se ven por ahí, ¿cuál puede ser la procedencia? Quizá lo más lógico sea pensar en la hipótesis extraterrestre, porque muchas de ellas evidentemente tienen explicación de esas luces que vemos. Yo creo que la hipótesis extraterrestre es una hipótesis que está ganando solidez a medida que pasan los años, en contraposición a lo que opinan otros muchos, que durante estos últimos años había perdido un poco de su presencia entre nosotros. Y digo que está ganando solidez porque continuamente aparecen indicios, tanto de casos recientes como de elementos de la antigüedad, que nos hacen sospechar que estas visitas se vienen produciendo desde los albores de la historia. Y por lo tanto, que incluso nosotros tenemos un cierto grado de parentesco con esta gente que nos visita, y si quieres luego profundizamos en Empezamos por ahí. ¿Crees que podemos ser descendientes de seres extraterrestres, que ha habido una manipulación genética o algo? Pues mira, hemos estado trabajando, Manuel Carballal, que también es un buen amigo del programa, y yo precisamente en esa línea de investigación, porque nos hemos dado cuenta, y no somos los primeros en absoluto, de que el desarrollo de la inteligencia y el desarrollo del ser humano se ha producido en grandes saltos, en bruscos saltos. Los antropólogos esgrimen casi tantas teorías como de número de ellos hay, y no se ponen de acuerdo en cómo se han producido esos grandes avances en la historia del hombre. Por ejemplo, tienes un elemento curiosísimo. Hay un mono muy particular en África, que es el Ramapithecus, del que se supone descienden los Australopithecus y todo el género de los homos, hasta descender en el Homo sapiens. El salto del Ramapithecus a estos homínidos con inteligencia se produce hace aproximadamente unos 12 millones de años, en un periodo de la historia de nuestro planeta terriblemente difícil, que es el Plioceno, que es el inicio de la era glacial, y que es el momento de mayor despoblamiento del planeta. Y en ese periodo de más adversidad hacia la vida es precisamente cuando se produce la mutación de la inteligencia. Es curiosísimo. Y lo que tarda 12 millones de años en producirse se desencadena en unos pocos miles, y en esos pocos miles de años se pasa de esa especie de mono pequeñito que apenas tiene 1 metro de altura, que camina sobre 4 patas, se transforma en un ser erguido que camina sobre 2 patas, que ya mide más, que tiene una capacidad craneal el triple de la que tiene este pequeño mono, y que ya maneja herramientas. Y eso evidentemente es una mutación genética radical que no se puede entender desde el punto de vista de una evolución natural, como nos han intentado explicar los antropólogos desde que Darwin formuló su teoría de la evolución. ¿Qué otros datos se pueden aportar para soportar un poco esa idea, que mucha gente cree cada día con más consistencia, que venimos de seres extraterrestres o que somos una manipulación? Bueno, todos los datos que se pueden aportar a este respecto son, por un lado, estas evidencias genéticas de que ha habido grandes transformaciones en la evolución del género homínido hasta la aparición del ser humano, pero además hay otro tipo de elementos curiosos que ya no solamente se refieren al ser humano. Por ejemplo, la aparición de los primeros microorganismos sobre la Tierra son organismos complejos. Yo recuerdo una conversación que tuve con el doctor William Soft, que es un catedrático y un profesor en la Universidad de Los Ángeles, en California, y este hombre es quizá el mayor experto mundial en microfósiles, y mostraba su perplejidad durante la conversación que mantuvimos en Barcelona hace un par de años, porque él decía que los fósiles más antiguos que se conocen del planeta datan de aproximadamente 3 millones y medio de años, 3.500 millones de años. Me parecía un poco. Sí, y en esos fósiles tan antiguos ya eran fósiles complejos capaces de hacer procesos fotosintéticos como los que realizan nuestras plantas actualmente. Y eso solamente se explicaría, según Soft y según otros expertos, si la vida hubiera venido del espacio ya formada, hubiera venido de otros planetas. Y ahí tienes teorías osadas, sin duda, como la de Francis Crick, que es el descubridor del ADN y premio Nobel de Medicina, que está convencido de que esos microorganismos han sido sembrados a propósito por una inteligencia extraterrestre que ha conducido un plan sobre este planeta, cuyo último propósito, al menos hasta ahora, ha sido precisamente dar cobijo a una especie inteligente que somos nosotros.
espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Un plan extraterrestre para un poco poner la vida del ser humano tal y como lo conocemos sobre el planeta. Yo no sé si seguimos avanzando un poco. Parece ser que en la antigüedad hay muchas pruebas, muchos dioses que vinieron, supuestos dioses, entre comillas, que vinieron a ayudar a las civilizaciones terrestres, y parece que les trajeron un montón de inventos que hacían un salto en la evolución. Y hay cosas efectivamente curiosísimas. Fíjate, el propio Génesis, que es el primer libro de la Biblia y el que describe la creación, resulta que por casualidad, entre comillas, especifica el proceso de evolución de la vida sobre nuestro planeta de forma correcta. Es decir, habla de que la vida se origina en el agua, que del agua aparecen los anfibios aparecen los mamíferos, y de los mamíferos acaba apareciendo el hombre. Ese proceso lineal, que no tenía por qué conocerse en la época del Génesis si hubiera sido una invención, aparece reflejado en este libro antiguo. Tienes otras crónicas antiguas también, como el Popol Vuh de los indios mayas, quichés de Guatemala, y en este Popol Vuh se describe cómo los dioses, o el creador del que habla este texto, construye varios hombres. En principio construye un hombre de barro que, bueno, es poco consistente y que además tiene el defecto de que no adora a los dioses. Ese es un detalle curiosísimo, y por lo tanto terminan destruyéndolo. Construyen después un hombre de maíz que vuelve a tener ese defecto de que no es agradecido a los dioses, y lo terminan destruyendo. Otro hombre de madera que ya es muy activo, es un hombre perfeccionado, pero que también comete el error de no adorar a sus dioses. Y por último nos construye a nosotros, pero nos construyen tan perfectos que nos asemejamos demasiado a los dioses y terminan por cercenar nuestros sentidos. Es una fábula muy curiosa, porque esa creación de varias clases de hombres coincide a la perfección con lo que describe la moderna antropología de los distintos tipos de homínidos inteligentes que ha habido sobre nuestro planeta. Y de hecho, cuando uno examina esas famosas tablas que todos tenemos en nuestros libros de texto, donde aparece un monito que va creciendo hasta convertirse en el hombre, uno descubre con poca lógica que aplique que cada uno de esos estadios son hombres distintos entre sí, y que muchos de ellos parecen, y son, la propia antropología los considera así, ramas independientes, evolutivas. Es decir, son esos hombres de barro, esos hombres de maíz y esos hombres de madera de los que habla el Popol Vuh. Es muy curioso. Ya. Además, como tú dices, también es curioso porque está en casi todas las culturas, hay un dios de estos que llega y que hace algo. Sí, efectivamente, casi todas las grandes culturas del planeta, específicamente las primeras, surgen repentinamente. Por ejemplo, Egipto o Sumer, que son las grandes culturas europeas, o por decirlo de alguna manera occidentales más que europeas. Y estas grandes culturas atribuyen todo el origen de su conocimiento a dioses instructores cuyo origen es estelar, además, y que, bueno, en torno a ellos se han gestado incluso conocimientos astronómicos precisos. No hay más que recordar la famosa historia de la que hemos hablado aquí, de la famosa diosa Isis en Egipto. La diosa Isis encarnaba a la estrella Sirio, y cuando se la representaba como estrella, siempre iba acompañada en la barca celeste de otras dos diosas, Anukis y Satis. Pues bien, hace pocos meses se descubría por parte de unos astrónomos franceses que Sirio es en realidad un sistema estelar formado por 3 estrellas, un sistema trinario. Y ese es un dato al que ha accedido la moderna astronomía después de los complejos cálculos astronómicos a los que nos tienen acostumbrados nuestros astrónomos, y que desde luego en la época de Egipto era prácticamente impensable. Sus compañeros culturales, que son los sumerios, en toda la región del actual Irán, conocían también a la estrella Sirio con un nombre muy particular, que era Tistria, que significa específicamente 3 estrellas. Y todo el mundo que hablaba de estas 3 estrellas, de estas dioses que procedían de Sirio, cifraban el origen de la cultura y de la civilización y del saber humano precisamente en dioses que habían venido de ahí, de esas estrellas. Es muy curioso, parece que han estado desde el principio, parece que siguen estando, pero parece que detrás de toda esta historia hay una especie de gran juego, una gran inteligencia que estuviera jugando con nosotros. ¿Tú crees que puede ser así? Pues así parece, porque de hecho, el tema de los ovnis en nuestros días no es sino una especie de mírame y no me toques, de juego de mírame y no me toques. Fíjate, hasta el punto de que esas fotografías con las que comenzábamos hablando al principio de esos extraterrestres, cuando uno se pone a analizar esas fotografías en profundidad, descubre que esos alienígenas carecen de ombligo, carecen de mamas, carecen de órganos genitales. No son seres mamíferos o no se reproducen como nosotros entendemos que es la reproducción de
de un ser como nosotros, inteligente en la Tierra. Y lo que es más sorprendente, todos los cuerpos encontrados en torno a esos platillos volantes siniestrados son idénticos entre sí, son como fotocopias, como clones, como robots biológicos. Y si esto fuera así, lo que indicaría es que esos extraterrestres que aparecen en esas imágenes no son la inteligencia última que ha construido esos platillos volantes, sino sirvientes de otros que no conocemos o que no se han dado todavía a conocer a la humanidad. Y eso plantea dudas bastante inquietantes, desde luego que sí. Lo curioso del tema es que cuando parece que tenemos una respuesta que ya se ha aclarado, pasa una cosa diferente y se nos cae esa idea que teníamos, vuelves a elaborar otro planteamiento y vuelve a pasar lo mismo. Sigo insistiendo en la idea del juego. Es como si esa gran inteligencia, esos seres extraterrestres que teóricamente nos hubieran creado, entre comillas, estuvieran jugando con nosotros. ¿Por qué se esconden? Que es un poco lo que pregunta toda la gente. ¿Por qué no dan una prueba clara de que están aquí, de que nos han ayudado o nos están ayudando como muchos pretenden? Bueno, quizá el propósito último de ese juego sea el poner en marcha al ser humano como una entidad autónoma. Date cuenta de que es precisamente en los primeros estadios de la evolución humana y justo en los momentos más complejos de la evolución humana donde ha habido esta intervención por parte de seres ajenos a nuestro planeta o aparentemente ajenos a nuestro planeta. Y digo esto porque, por ejemplo, en el caso egipcio, donde los dioses tenían o parecían tener una comunicación más directa con esta gente, ¿no? Con los egipcios, o en el caso sumerio, donde construían aquellas pirámides escalonadas, los zigurats, precisamente en honor a las divinidades, y donde descendían esas divinidades para impartir sus conocimientos, ahí parece que había una conexión mucho más firme y más física. Sin embargo, cuando esa cultura ya se ha puesto en marcha, cuando ya están establecidos todos los patrones que van a regir el resto de la historia, y en el caso de Sumer es evidente, es decir, los sumerios tenían códigos de leyes idénticos a los nuestros, distribuían las ciudades de forma muy parecida, tenían monarcas y tenían estructuras sociales que todavía hoy se conservan, asfaltaban las calles como nosotros, tenían los sentidos de las calles en cuanto al tráfico muy parecidas a las nuestras. Es decir, cuando a los sumerios se les da todo ese tipo de conocimiento por parte de estos dioses instructores, los dioses instructores se desvanecen y se dedican a intervenir solamente en ocasiones puntuales o a dejarse ver solo en ocasiones puntuales. Entonces, quizá esa sea la función. Es como si nosotros, y un poco especulando, decidiéramos en un determinado momento salir de nuestro planeta, acudir a un planeta donde pudiera haber vida orgánica, creáramos allí vida inteligente, creáramos allí un ser y lo pusiéramos en marcha y nos dedicáramos, después de ponerle en marcha y de orientarle, a observar cómo evoluciona. Yo creo que es un poco lo que está ocurriendo con nosotros. Saltando un poquito, parece que los gobiernos, es algo de lo que hemos hablado aquí muchas veces, saben mucho, tienen muchas informaciones. ¿Por qué no lo cuentan? Que es otra pregunta que está en la calle antes de pasar a la segunda parte del programa. Pues quizá porque se están aprovechando de ello. Es decir, por un lado se están aprovechando de la ignorancia de la gente ante el tema. El tema OVNI, además, es un tema que es muy susceptible de manipulación. De tal manera que si, por ejemplo, un determinado gobierno quiere hacer pruebas militares de un prototipo secreto de avión, no tiene más que correr el rumor de que aquello es un OVNI para que la prensa o los observadores de sus países enemigos ya no presten atención. Ah, es un platillo volante, es una locura de los platillos volantes. Por lo tanto, no merece la pena dedicarse a ello. Ese es un interés estratégico. Hay otros intereses. En el caso, por ejemplo, de los ovnis estrellados, evidentemente hay otros factores en juego. Hasta el punto de que, fíjate, cuando sucede el famoso incidente de Roswell y se estrella un ovni a las afueras de esta base militar en Nuevo México en 1947, la Fuerza Aérea reconoce en un primer momento que ha recuperado los restos de este platillo, después emite un comunicado desmintiéndolo todo, y yo creo que por una razón fundamental, porque Estados Unidos acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial. Nuevo México era el estado por excelencia donde se estaban realizando todo tipo de pruebas militares y se estaba copiando la tecnología de otros países, entre ellos los recientemente denostados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y el hecho de que cayera una aeronave de una alta tecnología en Nuevo México iniciaba desde luego un interesante proyecto de copia tecnológica, o por lo menos de tratar de adaptar esa tecnología. Y no es una cosa que me invente o que diga yo gratuitamente, sino que hay científicos de la talla de William Sarbacher, que es uno de los padres de la bomba atómica en Estados Unidos, que han acusado formalmente en estos últimos años a personas como Vane Barbás, que era el asesor del presidente Truman en aquel año del 47 cuando se estrella el OVNI, o John von Neumann, el padre de los modernos ordenadores, de haber participado en comisiones específicas para la investigación de ovnis estrellados y para la adaptación de su tecnología a la tecnología norteamericana.
Lo que está claro es que se nos ocultan muchas informaciones y esta noche vamos a intentar aclarar o dar a la luz algunas de ellas. Y seguimos adelante con la segunda introducción que nos va a llevar a conocer más casos y más información de este asunto. ¿Cómo podemos probar lo que vimos? Está bien. Si lo enfocáramos desde otro ángulo, si las fuerzas aéreas tuvieran un ovni en sus manos, ¿dónde lo esconderían? Pues cerca del lugar de la colisión. Y debería ser un lugar seguro. ¿Una base militar? Hay 4 o 5 bases cerca de allí. Sí, pero tendría que ser una con el equipo apropiado para estudiarlo. Una estación receptora. Hangar 18. Debe estar allí. Parecía tan solo un rumor. Parece que algunos gobiernos del mundo habían capturado una nave alienígena. Y muy al contrario de lo que pudiera parecer, existen muchas más pruebas, muchos más casos de lo que podemos pensar. Nuestro invitado ha recopilado algunos, quizá los más llamativos. Es tan solo una selección. Escuchemos. Ahí vamos a intentar hacer una recopilación de algunos de los casos más importantes, quizá hoy olvidados o poco conocidos. Y Javier, antes de entrar en ello, ¿qué pasó con el OVNI de Voronezh, que también montó un gran follón? Sí, el caso ocurrió el 27 de septiembre del año 89, si no Fuimos los recuerdo primeros en dar la noticia, discúlpame, en Espacio en Blanco, en otra emisora. Hablamos con Moscú, con nuestro corresponsal, y nos contó parte de la historia, alucinante historia, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Y además ocurrió una cosa muy curiosa con aquel caso, si tú recuerdas. También los medios de comunicación se volcaron sobre la historia. Todos los informativos dieron la noticia de que un ovni había aterrizado en un parque público de Voronezh y comenzaron a difundir la información de que unos niños, en este caso acompañados de adultos, que ese es un detalle importante, habían estado viendo el aterrizaje de este ovni y cómo de él descendían 2 seres de gran estatura y una especie de robot que les acompañaba. Y esta noticia se divulgó por doquier, por todas partes. Todo el mundo estaba preocupado por este asunto. Lo que ocurrió en los días siguientes fue muy curioso. La propia agencia TASS, que en aquellos momentos era la agencia oficial de la Unión Soviética, porque todavía estábamos hablando de Unión Soviética, digamos que se sintió bastante impresionada por el eco que había tenido la noticia en Occidente. Y aquella noticia que, bueno, digamos que estaba en el marco de las noticias sobre fenómenos paranormales y ovnis que estaban divulgando, un poco como muestra de que la glasnost, la transparencia informativa, realmente funcionaba. Bueno, pues aquello se le escapó de las manos. Y terminaron por tratar de desacreditar el caso utilizando una maniobra que se ha utilizado en otras ocasiones dentro del tema OVNI y dentro de otros muchos temas. Y es, como no podían negar la información a Occidente de este asunto, lo que comenzaron es a dar informaciones alucinantes en torno a este caso. Y así surgieron comentarios tales como que los adultos que habían visto el ovni no estaban, que realmente no había adultos, que todo era una invención de niños, o que a los extraterrestres se les había caído una piedra ahí en el parque, prácticamente como si llevaran piedras en las botas los marcianos y se les cayeran en cualquier sitio que aterrizan, o que uno de estos extraterrestres había desintegrado a un niño y había vuelto a aparecer. Todo este tipo de elementos confusos y extraños terminaron por desacreditar el caso Roswell de cara a Occidente, a pesar de que en la Unión Soviética el caso de Voronezh había sido uno más de los casos que en aquella época se estaban produciendo en territorio ruso. No era el único aterrizaje, no fue el único aterrizaje además en núcleos poblados, y hubo varias investigaciones formales por parte de los servicios de inteligencia rusos. Y ahí hay un detalle muy curioso. Yo tuve la ocasión de acceder en Italia a un fajo de documentos, unas 125 páginas de documentos del KGB ruso, del temido Comité para la Investigación del Estado. Y digamos que formaban parte de una desclasificación semioficial de material confidencial de la Unión Soviética. Pues bien,
la desclasificación se interrumpía justo antes del caso de Voronezh, y toda la información concerniente al caso de Voronezh y a la oleada que vivió ese año la Unión Soviética no venía reflejada en ninguno de los papeles que llegaron a mi poder. Y me extrañó mucho, porque si algún caso merecía desclasificarse en primer orden y merecer la atención del KGB, era precisamente el caso de Voronezh. Ya. Pero tu opinión acerca de él, ¿cuál crees que...? Yo pienso que efectivamente aterrizó allí un objeto no identificado que dejó sus huellas, que dejó su radiactividad, como demostraron incluso los cámaras de informe semanal, que fueron los primeros en llegar hasta aquel lugar y pudieron hablar con expertos en el tema y filmar cómo había alteraciones en los contadores Geiger en la zona de Voronezh. Ahora bien, lo que no creo es en todos los elementos confusos que se añadieron a posteriori, ya te digo que con la intención de desprestigiar el caso. Entre otros, que el ovni de Voronezh llevaba el símbolo de humo grabado allí, que fue otro de los elementos que se añadió a posteriori y que además sospechosamente cuando la agencia TASS divulgó aquello del símbolo de humo acompañó las fotografías del ovni de San José de Valderas del año 67, las célebres fotografías de un platillo con esa especie de H grabada en la panza del objeto. Voronezh fue un caso que llamó mucho la atención. Otros casos importantes que tú hayas recopilado que de alguna forma sean una prueba más, un eslabón más en esta cadena que estamos llevando. Hombre, hay otro hito muy importante en la historia ufológica, que es un caso que tuvo lugar justo el día de Navidad del año 1980. Ese día, en un bosque, en el bosque de Rendlesham, muy cerca de la base británica de Windwaters, en Gran Bretaña, un objeto volador no identificado aterriza, al parecer en estado de emergencia, en medio de ese bosque, y durante varios días un cordón militar tiene acordonada, valga la redundancia, la zona donde este objeto está posado. Hay varios oficiales involucrados en aquel acordonamiento que declaran que se vieron humanoides en torno a aquel objeto discoidal que había aterrizado en Windwaters y que hubo una especie de contacto oficial entre algunos militares, no específicamente de esa base, sino de otras bases y que habían acudido al lugar a raíz del acontecimiento, y los tripulantes del OVNI. Fue un caso bastante extraño, es un caso que además ha sido muy bien investigado y que como consecuencia de aquel caso las autoridades británicas llegaron incluso a talar todo aquel bosque. Hoy en día el bosque no existe. Yo tuve la ocasión de estar en aquel lugar hace 2 años y me quedé bastante perplejo de cómo la zona había sido completamente desfigurada desde el momento en que tuvo lugar el incidente hasta cómo está en nuestros días. Un segundo caso, más casos. Quizá el ovni de Manises, el incidente de Manises, fue otro caso importante. Ese es otro gran hito, sobre todo español, porque, como muy bien sabes, el 11 de noviembre del año 79, un piloto civil que llevaba un avión de una compañía privada de vuelos charter con 109 personas a bordo, 109 pasajeros, tuvo que desviarse en estado de emergencia y aterrizar en el aeropuerto valenciano de Manises. Decía que había 2 luces rojas que le perseguían, que volaban hacia él en rumbo de colisión. Se armó un revuelo considerable que llegó incluso al Ministerio de Defensa. Los responsables de la Defensa Nacional ordenaron a un capitán, que era Fernando Cámara, hoy en día es un teniente coronel en la reserva, que persiguiese a este objeto y saliese con su Mirage F1 desde la base aérea de Los Llanos. Durante 1 hora y media estuvo persiguiendo este objeto sobre nuestro espacio aéreo nacional sin que pudiera identificarlo o siquiera que el objeto le diera la oportunidad de abatirlo. Y además, ahí hay un detalle muy curioso. Manuel Carballal y yo tuvimos la ocasión de entrevistarnos con Fernando Cámara en un pueblecito en las cercanías de Madrid. Y Fernando Cámara nos describía una situación bastante perpleja, bastante curiosa que le sucedió mientras perseguía aquel objeto. Y es que en un determinado momento sus sistemas de alarma del avión se dispararon como si aquel objeto le estuviera enfocando con su punto de mira y tratase de abatirle. Los Mirage llevan un sistema electrónico muy sofisticado, de tal manera que si un avión enemigo les capta y les tiene en el punto de mira, se disparan las alarmas para que dé tiempo al piloto a reaccionar y evitar cualquier tipo de agresión. Pues bien, eso es lo que le pasó a Fernando Cámara. Es como si el ovni le estuviera apuntando. Hasta el punto de que, él no se vio incapacitado de usar su armamento contra aquel objeto, puesto que el armamento que llevaba el Mirage F1 era un armamento que perseguía el calor, es decir, eran misiles guiados por calor. Y aquel objeto que volaba 3 veces la velocidad del sonido y que subía y bajaba, se ponía a un lado y a otro de la cola del avión y evitaba cualquier tipo de maniobra por parte de este piloto militar, no desprendía calor. Y eso, desde luego, para un objeto de estas características, lo que indica es que se trata de una tecnología que no poseemos en este planeta.
introducción concretamente de Expediente X, de la película Expediente X, hablamos de una fotografía que era la mejor fotografía y luego se demostró que era un trucaje. Que estaba diciendo a micrófono cerrado, aquí lo contamos todo, ya sabes, Javier, que hay más casos todavía. ¿Cuántos casos ha habido como este que daba en la película, de un caso aparentemente muy cierto y luego pues que estaba trucado? Hay un personaje muy importante en el mundo desde Adamski, que tenía contactos con venusianos, que luego parece que no estaba muy claro. Ha habido unos cuantos personajes a lo largo de la historia de los ovnis que han sido así. Sí, la verdad es que sí, y tienen historias muy curiosas todos ellos. Hay un asunto que, por ejemplo, sobre George Adamski no se ha comentado y que prácticamente nadie conoce y que merece la pena que lo desvelemos esta noche aquí. George Adamski, para los oyentes que no lo recuerden, fue, digamos, la persona que puso de moda que se podía establecer contacto con los extraterrestres. Él decía que había tenido contacto, como muy bien decías, con seres venidos de Venus y que volaban en unas naves muy particulares, en unos platillos volantes que parecían casi cafeteras, ¿no? Era una cosa muy curiosa y que él fotografió en numerosas ocasiones y que publicó sus imágenes y se publicaron sus imágenes en todo el mundo. Pues bien, George Adamski, unos años antes de establecer su primer contacto con extraterrestres en el año 52, era conocido entre su círculo más íntimo como un extraordinario medium. Y de hecho, cuando él dijo que contactaba con extraterrestres, él previamente entraba en trance y como un medium convencional, pues invocaba a inteligencias que no eran de aquí, o por lo menos él decía que no eran de aquí. Y es muy curioso porque muchos investigadores hemos llegado a la conclusión de que, al hilo de que se ha demostrado que muchas de sus fotografías eran falsas, específicamente las de esos ovnis con aspecto de cafetera, hemos llegado a la conclusión de que George Adamski lo que hizo fue construir un fraude, es decir, el de los ovnis en forma de cafetera y el de los venusinos con cabellos rubios y altos y aspecto guapetón, para dar credibilidad a un fenómeno de canalización que él tenía, que es ese fenómeno de mediumnidad que le acompañó prácticamente desde su infancia, porque además la infancia de Adamski también es una infancia bastante curiosa, como la de todos los contactados, porque incluso Edward Meyer, ese famoso contactado suizo que también tiene unas fotografías espectaculares de ovnis, sus imágenes se han puesto en numerosas ocasiones en duda, se le ha acusado de fraude, se han encontrado maquetas incluso de esas naves. Pero, sin embargo, de lo que no me cabe ninguna duda es que, al igual que sucedió con Adamski, este hombre era un auténtico contactado con algo, no se sabe si con extraterrestres, con espíritus o con qué, pero que era un auténtico canalizador de informaciones. Mira, hay un detalle muy curioso y es que, por ejemplo, y volviendo un poco a las fotografías de estos extraterrestres que publicábamos en Año Cero, y es que cuando uno contempla esas imágenes y se detiene durante unos minutos a ver los detalles, uno se da cuenta de que ese extraterrestre que yace tumbado sobre una camilla de autopsias, o en principio una camilla, luego si quieres entramos en los detalles, es demasiado humano, es decir, tiene muchos rasgos parecidos a los nuestros, tiene una nariz muy parecida a la nuestra, por no decir prácticamente idéntica, tiene unos lóbulos unos pabellones auditivos muy similares a los nuestros, por no decir idénticos, una forma de la boca también muy parecida, unos ojos incluso con un iris con la misma disposición con la que tenemos nosotros, las manos, a pesar de que tienen 6 dedos en esas imágenes, también son manos prensiles prácticamente idénticas a las nuestras. Y eso lo que nos hace pensar, desde un punto de vista objetivo, y si las imágenes fueran ciertas, es que existe una conexión genética alucinante entre esas entidades y nosotros. Es decir, que procedemos de un mismo tronco genético, porque consideraría cualquier persona mínimamente racional que una coincidencia genética tal entre dos puntos distintos de la galaxia, es decir, si esos extraterrestres no tuvieran nada que ver con nosotros, pues sería poco más o menos que impensable. Por lo tanto, si esas imágenes son ciertas, apoyarían la tesis de que de una u otra manera esta gente está emparentada con nosotros. Y si admitimos lo que comentábamos al principio del programa, de que efectivamente nosotros somos una especie de producto genético, y si además añades aquella famosa frase bíblica de que Dios o los dioses nos crearon a su imagen y semejanza, pues las piezas del puzzle como que van encajando, ¿no? Y sí que podría ser, es decir, sí que podría ser que esos experimentadores, que esos vigilantes, como les describen en algunas religiones antiguas, a los dioses, nos hubieran creado en algún momento de nuestro pasado y estuvieran regresando ahora para vigilar el desarrollo de ese germen que dejaron aquí plantado. Sí que podría ser. Los pilotos, incluso en nuestro país, han tenido muchísimas experiencias y están familiarizados con el tema OVNI. Yo recuerdo, fíjate, y tú sin duda lo recordarás también, una encuesta que hicimos para el número 1 de Año Cero, ya en el año 90, sí, hace 5 años de aquella historia. Pues en aquella encuesta el resultado que obtuvimos fue que
aproximadamente un 29% de los pilotos civiles españoles, es decir, 3 de cada 10 pilotos en este país habían visto alguna vez un ovni, y de esos 3 pilotos que habían visto alguna vez un ovni, uno de ellos estaba firmemente convencido de que lo que había visto era una nave extraterrestre, y otros apostaban por otras explicaciones, desde confusiones hasta fenómenos meteorológicos inexplicables hasta aeronaves o vehículos que llegarán hasta nosotros a través de otras dimensiones. Javier, y te pregunto en 2 minutos, hemos hablado de casos de, famosos avistamientos, casos de abducciones, de esos raptos de seres extraterrestres hacia humanos, ¿alguno importante que creas que tiene mucha base, mucha solidez? Hay algunos, y algunos de ellos domésticos y muy bien investigados. Me refiero a domésticos, a casos españoles. Tienes el caso de Próspera Muñoz, por ejemplo, esta mujer que actualmente ha vuelto al pueblo donde tuvo lugar su abducción, a Jumilla, en la provincia de Murcia. Esta mujer en el año 1947, curiosamente, en el año 1947, estaba junto con su tío y con una hermana suya en una casa de campo aislada, y en un determinado momento, mientras su hermana y ella estaban en la casa y su tío estaba con las labores del campo alejado de la vivienda, se acercaron a la casa 2 personajes pequeños de la misma estatura que los niños, es decir, aproximadamente un metro y poco, que venían en un coche muy raro, redondo, decían estas niñas, y les avisaban de que volverían aquella misma noche a por una de ellas, y efectivamente así fue. Aquellos seres volvieron esa misma noche, se llevaron a Próspera, que entonces tenía unos 7 años de edad, al interior de un ovni, y le dijeron a bordo del ovni que no recordaría nada de ese episodio hasta que hubieran pasado al menos 30 años. Y efectivamente, 3 décadas después, ella comenzó a tener flashes. En principio ella creyó que eran retazos de algún recuerdo de alguna película de ciencia ficción o algo por el estilo, pero poco a poco esos flashes se fueron ordenando y fueron conformando una historia coherente. Y el relato que se obtiene casi de esa historia... dentro de un momento. ¿Te parece? Estamos a puntito de marcharnos. El relato se lo contamos dentro de unos minutos. El 8 de julio de 1947, los periódicos de toda América publicaron artículos sobre un supuesto ovni que, al parecer, se había estrellado en Nuevo México. Aquel mismo día, según algunos investigadores, un avión de carga que transportaba los restos de la colisión llegó a la base aérea de Fort Worth, Texas. Casi al mismo tiempo, el ejército recibió las coordenadas de un segundo punto de colisión, donde habían sido hallados los cadáveres de varios alienígenas. El general de brigada Roger Ramey era el oficial de mayor graduación en la base aérea del ejército de Fort Worth. Unas horas después, la oficina de Ramey emitió un nuevo comunicado de prensa declarando que el material recuperado en Nuevo México no pertenecía a un ovni, sino que en realidad se trataba de los restos de un globo sonda del ejército de los Estados Unidos. Pero el incidente del ovni... Así comenzaba una de las historias más apasionantes de los últimos tiempos, el caso del ovni de Roswell. Mucho tiempo ha pasado desde entonces y a pesar de ello cada día hay más detalles, más informaciones. Fuimos los primeros en dar la información, los nuevos datos. Hoy queremos seguir con ellos para tratar de acercarnos a las conclusiones. Pero Javier, antes de entrar en este tema, yo no sé si vamos a poder hablar del caso Roswell, pero he visto la lista que tengo por aquí de preguntas, ¿no? Ya lo veo. Montones de oyentes están esperando preguntarte cosas. Acabas de contar la historia de Próspera Muñoz. Te la cuento en 2 palabras. Quizás lo más significativo que ocurrió aquella noche fue que cuando regresaron estos visitantes y se llevaron a Próspera a bordo del ovni, le mostraron una serie de cosas muy curiosas. Entre ellas, por ejemplo, ella se dio cuenta de que a bordo del ovni había 2 tipos de seres. El tipo de ser pequeñito, con la cabeza grande y voluminosa, que era el tipo de ser que habían ido a por ella aquella noche, y otro tipo de ser que era más grande, fuertote, el típico adamskiano, ¿no? O sea, extraterrestre, alto y rubio. Pero que ese extraterrestre alto y rubio de tipo adamskiano eran en realidad servidores de estos otros más pequeños. Era al contrario de la hipótesis que formulábamos antes. De ahí un poco también todo lo que comentábamos de que el fenómeno ovni es realmente escurridizo y que muestra todas las facetas en sus casos y todas las posibilidades. Pero una de las cosas curiosas
curiosas que ocurrió en aquel caso, y termino con el asunto, es que los extraterrestres o los visitantes de Próspera se llevaron un olivo del terreno. Un olivo entero, de raíz. Quedó el hueco, no hubo ningún tipo de huella alrededor, era un terreno arado y no había huellas alrededor. Se denunció incluso la desaparición del olivo, un robo un tanto extraño. Y aquello, digamos, que fue la evidencia, junto con la muerte repentina del perro que tenían en aquellos momentos en la casa de Próspera, que murió en extrañísimas circunstancias. Dejó de comer, incluso toda la comida que había en el interior de la casa se echó a perder también, que indicaba que algún tipo de radiación o algún tipo de alteración en el ambiente había sido provocada por estos visitantes. El caso se ha quedado así en stand-by desde el año 47 hasta nuestros días, y ahora, bueno, quizás se vuelvan a producir nuevos fenómenos, quién sabe, porque Próspera ha regresado al lugar. Ya te digo que está viviendo de nuevo en Jumilla, en Murcia, y en ese periodo que ha mediado entre el 47 y el 94, ella volvió a tener otro tipo de encuentros esporádicos con esos visitantes en otros puntos de la geografía española. Y es tan solo un ejemplo, hay muchísimos más en la largo de la historia y en todo el mundo que desgraciadamente no vamos a poder contar si queremos tendrás que venir más veces al programa. Yo he de pasarte unas cuantas preguntas de oyentes. La relación entre los ovnis y el Triángulo de las Bermudas. Bueno, eso es tema para otro programa, si quieres, pero en el área que comprende el Triángulo de las Bermudas, que es aproximadamente, para que los oyentes hagan una idea, justo frente a las costas de Miami, y que, bueno, abarca una superficie bastante amplia, es uno de los lugares donde efectivamente más objetos voladores no identificados se han visto. Quizá una de las observaciones más célebres sea la que tuvo Cristóbal Colón en 1492 mientras cruzaba el Mar de los Sargazos, que ocupa una de las partes del Triángulo de las Bermudas, y que en su diario de a bordo del primer viaje describe como unas bolas verdes fosforescentes que acompañaron a la travesía y que él interpretó como una señal de que estaba tierra cerca. Colón. Curioso. ¿Puede haber alguna relación, una base extraterrestre, como alguna vez se ha contado, que ya habría una base extraterrestre? Bueno, es una de las cosas que se han dicho. Yo realmente no he visitado la base ni he tenido la ocasión de recabar más información, pero desde luego es una zona de alta actividad, hasta el punto de que, bueno, todo lo que comprende también el Golfo de México y toda esa área geográfica en concreto, también ha sido escenario de frecuentes observaciones de ovnis desde los tiempos de Cortés. Es decir, el propio Hernán Cortés fue testigo de algunas de estos prodigios celestes, y antes de la llegada de los españoles a América, los ovnis se dejaron ver con bastante intensidad, hasta el punto de que, y ese es un dato muy curioso, los indígenas, los aztecas, interpretaron que algo importante iba a suceder porque el cielo se estaba manifestando. Curioso. ¿Tú recuerdas el caso del 66 o 68 de un piloto que veía ovnis en el Puig Mayor? ¿Lo recuerdas? Vamos a ver, hay varios casos en el Puig Mayor, porque ese es uno de esos nidos de ovnis que tenemos en la geografía española, en Ibiza, y allí ha habido todo tipo de circunstancias extrañas, incluidas las de allí hay una base de radares muy cerca del Puig Mayor, y en concreto ha habido varios radaristas que han tenido ocasión de perseguir ovnis en sus pantallas desde esa base. Es, ya te digo, una zona bastante caliente en el argot ufológico. Te sigo preguntando, si quieren pasar desapercibidos, ¿por qué se presentan con tantas luces? ¿Son exhibicionistas los ovnis? Pues en cierta medida sí, es decir, parece que hay un deseo de dejar constancia de que hay otras realidades junto a la nuestra, y de hecho uno de los planteamientos que muchas veces nos hemos hecho los propios investigadores de este fenómeno, al hilo del impacto que tiene la observación de ovnis en los testigos, es que parece como si estas observaciones tuvieran la misión en algunas ocasiones de cambiarle la vida radicalmente a uno. Yo puedo hablar por mí mismo, es decir, yo la observación de un ovni que tuve en Montserrat, en la montaña de Montserrat, en julio del año 87, junto con Manolito Carballal, yo creo que nos cambió la vida a los dos y que nos hizo todo. La cinta de los gritos que pegaba. Y Dios mío, esa es una de las evidencias secretas. En el espacio. No, por favor. Y dices que cambia la vida del testigo. ¿No será también que estén preparando como una especie de plan muy inteligente, preparándonos a los seres humanos para una presencia, para una prueba más, un contacto? Es una de las posibilidades, y no es una posibilidad descabellada desde el punto de vista de que, por ejemplo, yo recuerdo una anécdota muy, muy curiosa. En 1975, un famoso senador de los Estados Unidos, Barry Goldwater, pidió permiso para acceder a las instalaciones de la base aérea de Wright-Patterson en Ohio y examinar allí los cuerpos de extraterrestres que presumiblemente la Fuerza Aérea tiene congelados. La Fuerza Aérea le denegó sistemáticamente el acceso a esa base militar a pesar de sus innegables credenciales políticas, y en una carta que él escribió contando todo este episodio termina el último párrafo argumentando de que muy probablemente en los años venideros los propios militares iban a ir desclasificando
sin la pomposidad oficial que acompaña este tipo de desclasificaciones, mucha información sobre el tema de los extraterrestres, porque hay una especie de plan de concienciación de que esta gente está aquí. Ya. Otra pregunta. Los médicos dicen que el ser humano está mal construido porque carga todo el peso sobre la base de la columna. Los extraterrestres, siendo seres superiores también deben de cargar todo su peso en la base de la columna. Y pregunta si no es incongruente. Si son seres superiores, ¿por qué están tan mal diseñados como nosotros? Debe ser un defecto cósmico. En cualquier caso, también los delfines son seres superiores, por ejemplo, desde el punto de vista de la inteligencia y de la capacidad cerebral que tienen. Y sin embargo carecen de manos, por ejemplo. Si los delfines tuvieran manos y tuvieran brazos, serían probablemente la espoleta de la inteligencia en este planeta, y hubieran evolucionado muchísimo más rápido que cualquiera de los homínidos que han dado lugar a este pobre pingajo con patas que efectivamente carga todo su peso sobre la columna. Sin embargo, la casualidad, entre comillas, evolutiva ha querido que el delfín no tuviera manos y que el mono sí las tuviera. Quizás son más inteligentes que nosotros y por eso están ahí tranquilitos en el mar. Quizá. Que hay vida extraterrestre y que la vida y la muerte son una misma línea, dice, y que si los supuestos ovnis que nos visitan no seremos nosotros mismos que venimos del futuro. Esta última pregunta también tiene visos de realidad, quiero decirte, y eso se basa en estudios muy típicos, por ejemplo, de la capacidad craneal. Se espera que el ser humano en los próximos años desarrolle una capacidad craneal superior a la que nosotros tenemos, que sus brazos y sus extremidades se atrofien, que incluso su tamaño disminuya. Y esas son precisamente las características que tienen los visitantes que estamos recibiendo en este planeta. Ahora bien, se trata únicamente de una hipótesis, no podemos aventurar nada en un sentido o en otro. Espacio en blanco. La puerta abierta hacia el mundo desconocido. Espacio en blanco. Mucho más no se puede imaginar. No es raro el hecho de que cuando uno sale al campo y trata de recoger información sobre ovnis, nuestros primos, así los llamamos muchas veces familiarmente, estén por ahí cerca y sea posible ver algunas cosas extrañas, incluso que sucedan cosas extrañas. Un día, si quieres, se podía plantear un programa sobre las cosas extrañas que viven los investigadores de estos temas y que generalmente no cuentan. Y tú creo que eres la persona ideal para sacárselo. Pero tenemos que poner esa cinta de Montserrat, No. Si te atreves, lo hacemos. No sé, creo que lo tienen ahí guardado Manuel Carvallal, y el de los gritos que pegaban. Yo también me gustaría poner otra con Enrique y Vicente, los gritos que pegaban en Tenerife cuando vimos en la punta del Hidalgo aquella cosa que salió del mar. No estaría nada mal. Hablábamos del caso de Roswell. Antes de dar más información del caso de Roswell, ¿hay otros casos de platillos estrellados o cadáveres extraterrestres que se sepan en el planeta? Pues parece que sí que los ha habido, porque, como te decía antes, en la base aérea de Wright-Patterson, en Ohio, desde el año 47 hasta hoy se ha centralizado toda la información sobre ovnis. Toda la información desde el punto de vista oficial, es decir, todos los documentos que se reconocen tener están archivados en esas dependencias, y toda la información extraoficial también parece que ha ido a parar allí. De hecho, hay infinidad de testimonios de personas que han trabajado ocasionalmente en esa base, desde personal de mantenimiento hasta militares de alta graduación, que una vez que han abandonado el ejército y han estado en un trance de muerte, por ejemplo, han confesado a familiares cercanos o incluso a algún investigador, cuando la suerte ha favorecido este tipo de testimonios, que ellos, mientras trabajaban en esas instalaciones militares y en concreto en un departamento que llamaban la Habitación Azul, habían tenido ocasión de ver archivadas fotografías y filmaciones de autopsias extraterrestres, y que incluso existían cámaras frigoríficas con cuerpos de estos seres conservados desde el momento en que fueron recuperados por las fuerzas aéreas. Por lo tanto, el origen de todo ese material debe proceder necesariamente de varios de estos incidentes, y debe ser algo que ha tenido preocupadas a las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, porque las fuerzas aéreas, como tú sabes, elaboraron en su momento diversos documentos para la investigación OVNI, cuestionarios y cuestiones por el estilo, y esos cuestionarios han sido imitados en otros países. Y hay un detalle muy curioso, fíjate, cuando se procede a la desclasificación de documentos OVNI en España, y nos traemos el tema un poco a nivel doméstico otra vez, en el año 92, la Fuerza Aérea Española elabora un documento que llaman Instrucción General 40/5. Es un documento que hoy en día sigue siendo clasificado como confidencial.
Y en esa Instrucción General 40/5, que son aproximadamente unos 25 folios, se contempla qué es lo que deben hacer los militares españoles en el caso de que se vea un ovni sobre nuestro espacio aéreo nacional. Y contemplan también otras eventualidades: el aterrizaje de un ovni, el hecho de que se detecten en un radar, el hecho de que se fotografíen o se filmen y, eso es lo más curioso, la eventualidad de que uno de estos objetos se estrelle en nuestro territorio nacional. Y eso evidentemente no es un invento de los militares españoles, porque el resto del documento está extraído de documentos militares americanos. Eso evidentemente es una copia de algún documento militar secreto norteamericano que no ha sido filtrado a los medios de comunicación y a los investigadores. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Paramos un momento este viaje en ese resumen por el mundo de los ovnis, algo que hacía tiempo que queríamos hacer, y nadie mejor que Javier Sierra nos da una visión absoluta de todos los casos a lo largo de toda esta historia. En un momento seguirá con el de Roswell. Él fue uno de los pocos investigadores que estuvo allí y tiene noticias de primera mano, y no será el único, ya veréis. Hacemos una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y regresamos. Habrá más temas. Pablo Villarrubia nos va a llevar a buscar a cíclopes y gigantes en un viaje alrededor del mundo y muchos más casos de ovnis. Será aquí en la segunda hora apasionante de esta primera cita del Espacio en Blanco en vacaciones, que ojalá estéis disfrutando. No os vayáis, que enseguida regresamos. Tenemos todavía mucho que contaros, y mañana una segunda edición de 2 a 4 y hoy hasta las 4, las 3 en Canarias, para disfrutar aquí en Radio Nacional.